Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, más buenas tardes ya, casi noches. Estamos una vez más aquí en Conexión Astral a través de Cubo Multimedios. Y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él nos va a hablar acerca de la magia griega. Él es el elder de la Escuela de la Orden de los Hijos del Dragón. Y bueno, damos la bienvenida a nuestro amigo Siddhartha Babi. Bienvenido, ¿cómo has estado? Bien, bien, muchas gracias por invitarme aquí al programa. Muy bien. Y bueno, pues qué gusto nos da que estés con nosotros, que hayas podido integrarte a esta serie de entrevistas que estamos realizando. Justo por, bueno, la finalidad de Conexión Astral es el mostrar pues esta parte del ocultismo, de todo lo que para algunos lo tachan como pues algo que no es bueno, que es del diablo y todas esas cosas. Entonces lo que queremos precisamente es pues que estos mitos se vayan, ¿no? Desencadenar todo esto y que se diga la verdad, ¿no? Precisamente para que pues la gente conozca de qué va todo esto, ¿no? Y sobre todo también pues que hagan conciencia de que no es algo, no es un juego, ¿no? Esa es la finalidad de este programa. Y bueno, en este caso, pues tú que eres precisamente pues un experto en todo lo que es magia griega, pues sí nos gustaría que nos hablaras pues de qué va esto, ¿no? De qué es la magia griega o a qué se refiere la magia griega. Pues, ¿por dónde podemos empezar? Eh, pues tal vez por describir justo como el término magia, ¿no? O analizar el origen justo del término de la magia, que en realidad tiene una raíz persa y que tenía que ver con un cargo público que ejercían ciertos sacerdotes que tenían acceso tanto a información respecto a la religión, la botánica, la medicina, la física, la química, la herbolaria, en fin, ¿no? O sea, como que eran miembros de una élite que podían pues asesorar tanto a los reyes como a los políticos como a la gente común sobre ciertos temas porque precisamente se dedicaban como a estudiar, ¿no? Entonces, de alguna manera, con la expansión del mundo griego a través de las conquistas de Alejandro Magno, cuando empieza a consolidarse Grecia como una nación, ¿no? Que en ese entonces se le conocía como la Hélade, no como Grecia, logran de alguna forma generar un sincretismo con todas estas culturas que ellos van pues sometiendo, ¿no? Prácticamente. Y ahí es en donde obtienen justo como estas pautas muy específicas que tienen que ver con estudios que eventualmente ya los griegos, como la civilización floreciente que era, va a explotar justo como a todos los niveles. Pero digamos que la magia griega, en realidad yo la dividiría en tres categorías. Podríamos hablar de la magia griega como, como filosofía, ¿no? Hay una parte que es filosófica y que ayuda a entender el mundo y comprender la realidad del mundo a través de los números, la geometría sagrada, la mitología, etcétera. Hay otra parte que tiene que ver con el proceso espiritual, con el ejercicio espiritual, y que más bien está cercana a las prácticas mistéricas, como lo que nosotros de alguna forma tenemos más cercano como las, ¿cómo se dice? Las órdenes de monjas o monjes, ¿no? Que pertenecen como a ciertos grupos específicos y que lo que buscan es como un desarrollo espiritual personal y eventualmente congregar a su comunidad hacia él. Y la última sería, como te dije, la última sería la religiosa, y la religiosa tiene que ver todo con la adoración a los dioses, ¿no? Y la práctica religiosa que yo puedo tener para acercarme a lo que entonces se interpretaba como deidades de acuerdo a lo que se clasifica.
Entonces la gente no necesariamente tenía un acercamiento a la magia griega en todos estos niveles. Lo más probable es que siempre estuvieran cercanos a la práctica religiosa, que además es muy curioso que nosotros como personas latinas, ¿no? A final de cuentas occidentales, aunque tengamos raíces, pues prehispánicas, ¿no? Por ejemplo, en México, así, la cultura occidental está muy, muy presente en nuestros días y deriva de muchísimas prácticas religiosas griegas que, pues, casi la mayoría de las personas ignora. Muy bien. Y bueno, precisamente hablando de esta clasificación que tienes, ¿cómo es posible que la gente pueda tener ese contacto? ¿Qué es lo que debe de saber para poder tener ese contacto con la magia griega? Pues generalmente siempre hay un acercamiento a través de la mitología. Yo creo que no hay ninguna persona que se libre de ser cautivado por algún mito griego, porque tiene numerosos temas, muchísimos personajes. Este, es muy, es muy probable pues que en cuanto tú te enganchas con uno de esos relatos, empieza tu investigación automáticamente a trabajar, ¿no? De hecho, hay secuelas muy, muy pop, ¿no? Que podemos ver en el mundo contemporáneo que tiene que ver, por ejemplo, con el cine de los superhéroes. Los superhéroes no son otra cosa sino semidioses o dioses, ¿no? Que en ese momento eran interpretados como tal. Pero, es decir, no hay como una práctica devocional hacia los superhéroes, o quién sabe, ¿no? O sea, si tal vez eres otaku o algo así, pero pero generalmente la mitología es lo que termina como enganchándote. Y es muy, es como un arma de doble filo, porque cuando tú te enganchas con el tema mitológico a través de un personaje, seguramente te estás identificando con algún arquetipo. Y los arquetipos desde entonces han jugado un papel fundamental para el desarrollo de la personalidad humana. Entonces, a partir de eso es que la gente puede empezar a tener como acceso. Entonces, no, digamos, no va a tener una práctica mágica, ¿no? Como tal, una práctica religiosa en torno al mundo griego, pero sí hay un vínculo muy, muy cercano. E incluso las narrativas contemporáneas abrevan muchísimo de ese tipo de filosofía y de mitología, al grado de que, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? O la psicoterapia junguiana está basada en la mitología y en los arquetipos griegos de ese entonces. Pero yo creo que ese sería como el acercamiento, digamos, más cotidiano que podría tener la gente a la magia griega. Okay. Nos hablas de arquetipos. Para la gente que no sabe qué es un arquetipo, ¿nos puedes contar, por favor? Sí, los arquetipos son de alguna forma como el personaje que nosotros decidimos jugar en esta vida, ¿no? Eso, digamos, ¿no? Y decidimos es como hablar con mucha libertad, pero realmente depende de muchos condicionamientos como la historia familiar, ¿no? El contexto en el que nosotros nos desenvolvemos, etcétera, ¿no? O sea, hay como condicionantes incluso que son sociales, ¿no? El nacer en México, en una ciudad o fuera de la ciudad, ya tiene como una información muy importante que empieza a hacer que yo habite un personaje que me ayuda a sobrevivir en ese entorno. Entonces, los arquetipos funcionan un poco de esa manera. A veces nosotros estamos eligiendo arquetipos de acuerdo a las lealtades que establecemos con nuestro árbol familiar, con nuestro linaje, ¿no? Porque ya sea que empecemos como a reconductas, ¿no? También, o tratar de ir justo como hacia el lado opuesto de lo que se nos dijo que tendríamos que ser o de lo que yo tengo entendido que tengo que ser, ¿no? Y los arquetipos son muy variados, o sea, podemos, los más comunes son aquellos que se identifican con las divinidades griegas, que tienen trabajos muy, muy concretos. Por ejemplo, Zeus es el padre de los dioses y además es el dios de la fertilidad. Se asocia también a la justicia y se asocia al poder, ¿no? Al ejercicio del poder. Entonces, cuando nosotros tenemos tendencia a ocupar espacios de poder, ¿no? Elegir profesiones que tienen que ver con liderazgo, con
asumir un rol de juez, ¿no? O ser cabeza de familia, etcétera. O sea, como eso estaría hablándonos de un arquetipo cercano a Zeus, ¿no? Por ejemplo, que es el padre. Y hay arquetipos, por ejemplo, como Demeter, que es la diosa madre como por excelencia, y que tiene que ver con la nutrición, este, con el apego y el desapego que puedo tener con mis hijos, ¿no? O sea, como con todo este ejercicio que la mujer puede tener a través de la maternidad y todas las virtudes y duelos que implica justo como todo ese proceso, que no es el mismo que, por ejemplo, tener un arquetipo de Atenea, ¿no? Que es la diosa de la sabiduría y la estrategia, y que de alguna manera es una diosa que está masculinizada, tiene una polaridad energética femenina y masculina, y entonces eso te ayuda a colocarte dentro de otro lugar, ¿no? Entonces es muy común que las mujeres que habitan un arquetipo de Atenea tengan también grupos a su cargo, ¿no? O sea, que sean buenas líderes, que sepan distinguir entre las causas justas y las causas injustas, ¿no? O sea, que todo el tiempo hay como un ejercicio de discriminación y de elecciones que ayudan justo a su comunidad, porque también Atenea es una diosa materna, solo que desde otro lugar, ¿no? O sea, no como desde la casa, sino más como desde el ejercicio profesional, diría yo. Y así, más o menos es como podemos ir identificando los arquetipos. Muy bien. Y bueno, parece que te va hablando, hay muchos mitos y todo mundo en el aspecto griego, la primera que hablan es de Afrodita, ¿no? O sea, porque Afrodita la toman como que es para las cosas del amor y la belleza. ¿Qué está cierto o no? O sea, porque pues muchos la buscan más que nada como para encontrar pareja, ¿no? Más en ese aspecto. Cuéntanos un poco más de ella, por favor. Sí, pues es que, mira, lo que te comentaba justo como a un principio, ¿no? Estas categorías en las que se puede trabajar la magia griega van desde lo religioso hasta lo espiritual, ¿no? Que son dos cosas que pueden convivir, pero que no necesariamente son las mismas. Entonces, todos estos trabajos que se hacen como para buscar la pareja, el amor y tal, y entonces yo invoco a Afrodita y le hago una ofrenda y hago un amarre o hago una velación o hago todas estas cosas que tienen que ver con hechicería, que es como otro rubro, ¿no? Que podemos poner ahí, existen, ¿no? O sea, digamos, no podemos negar que eso sucede. De hecho, hay textos de la antigüedad, ¿no? Que se conocen como los papiros griegos, y la mayoría de los hechizos y de los escritos que están ahí en ese libro prácticamente es lo que hoy conocemos como amarres, endulzamientos, cosas así, ¿no? Que puedes ir al mercado de Sonora y comprar tus velas, entonces para tener pareja y tal. Lo mismito sucedía en la antigüedad, porque el hombre tiene esta necesidad de buscar de alguna manera el ejercicio del vínculo, no, sin importar los medios, ¿no? Pero al final, digamos que eso sería como trabajar, por ejemplo, con Afrodita por encimita, ¿no? Porque además no es en sí ella una diosa del amor. El amor es consecuencia del trabajo espiritual que se hace con Afrodita. Ella generalmente está asociada con la belleza y el placer. Entonces, todo aquello que nos genera placer nos acerca a nuestra felicidad y por lo tanto a nuestra prosperidad. Y cuando nosotros estamos ávidos de abrazar la belleza por cualquier medio, por cualquier sentido que tengamos disponible, pues estaremos también un poquito más cerca, ¿no? De alcanzar espacios de plenitud que nos van a poder permitir tener un vínculo sano y entonces el amor se puede manifestar. Pero no es así como de prendo la vela y tal, ¿no? Finalmente, Afrodita es una de las diosas, a mi parecer, dentro del panteón griego, más complejas porque tienen muchísimos rostros. Prácticamente la mitad del panteón griego sería un rostro de Afrodita en algún momento de su mitología, ¿no? Como sucede con Artemisa o como sucede con Demeter, ¿no? O sea, esas tres yo creo que son los arquetipos de diosas más complejos que puede haber, que van más allá de hacer un hechizo de amarre o todas estas cosas. Se puede hacer,
pero pues no sé, yo siempre le digo a mis alumnos y a mis alumnas, hay que tener mucho cuidado con cómo ejercitamos nosotros la magia, porque a final de cuentas los mismos mitos nos hablan de las consecuencias que eso puede tener. Y hablando exclusivamente de Afrodita, hay muchos mitos que tienen que ver con los consortes con los que ella se junta y qué hijos tiene con esos consortes. Y entonces ahí te puedes dar un poco la idea de en qué puede acabar todo eso, ¿no? Por ejemplo, para no irnos muy lejos, dos de sus hijos más populares son el terror y el pánico, que los tuvo con Ares, que fue su gran amante y con quien ella le puso el cuerno a Festos y así. Pero por otro lado tiene otros hijos que son como Eros, Armonía y Meros, que tienen que ver con la celebración del amor, con el erotismo, con el encuentro romántico, con la exaltación del deseo, todas estas cosas. Entonces, es muy delicado, ya así como hablando con más seriedad, trabajar este tipo de rituales o de hechizos en torno a deidades que de alguna manera son energías que habitan en nosotros, si no tenemos el contexto completo. Entonces hay que estar justo como siempre documentándonos, siempre informándonos, siempre tratando de encontrar el fondo, ¿no? Como de todo lo que hay ahí. Y tal vez para la mayoría de las personas la magia griega no sea tan atractiva porque requiere de mucha documentación. O sea, en comparación creo a otras disciplinas que pueden tener como una práctica mucho más lúdica, mucho más cercana a la experimentación ritual, la magia griega tiene mucha estructura. Pero pues es que así eran ellos, ¿no? O sea, ellos no podían vivir sin las matemáticas, sin la geometría, sin el arte, sin la música, tal. Todo lo que les hizo ser la gran civilización que fueron gira en torno a todo ese orden, ¿no? Entonces, de pronto, introducirte a magia griega requiere todo el tiempo de que estés estudiando y estudiando y estudiando. Y nunca acabas. O sea, yo a la fecha sigo descubriendo mitos, sigo develando el arquetipo así en rostros que no conocía. Y entonces eso va enriqueciendo tu práctica porque al final de cuentas lo que hace es darte mucha claridad de tu propio desarrollo personal. Entonces es bonito pues porque no paras de estudiar. O sea, es como tienes que estar ahí con tus libros todo el tiempo, documentales, nuevos hallazgos, ¿no? Hay cosas que se echan para atrás, otras para adelante, así. Entonces, pero, pues sí, o sea, como que no hay que confiar tanto en que es tan accesible, creo yo. Sí, sobre todo eso, bueno, precisamente la magia griega o todo lo griego, pues ya en cualquier lado lo encuentran, ¿no? En YouTube, San Google, pues tiene todo un sinfín de información. Y bueno, ¿cómo saber si realmente es real o no? ¿Cómo podemos saber esto? Sí, pues no, yo creo que nunca lo vamos a saber como tal. Ahora, actualmente ya hay organizaciones religiosas que están tratando de recuperar las prácticas dodecaístas, ¿no? Esta devoción a los 12 dioses olímpicos. Y ellos lo que buscan hacer es una reconstrucción de cómo podría haber sido el culto. Entonces, de alguna forma, nosotros en la escuela hemos tratado de abrevar de ciertas cosas de su práctica y enriquecerlas con otras que hemos tenido nosotros a través de la Wicca, de la Cábala y tal, ¿no? Que es como otro tipo de trabajo ritual que te permite tener como un desarrollo personal. Entonces lo que hicimos fue hacer como una especie de sincretismo, ¿no? Y al final, pues ahora sí que, pues a lo mejor me van a funar, pero mucho de la magia griega es muy cercano a las prácticas de la Iglesia Católica. Entonces, porque de ahí se hereda, ¿no? O sea, el catolicismo está fundamentado en las tradiciones latinas y todo este tema de las procesiones, las celebraciones, prenderle una velita al santo, atarle un listoncito, déjale un milagrito, todas estas cosas tienen que ver con deidades griegas. Entonces la gente no lo sabe,
pero de ahí viene, ¿no? O sea, solamente les cambiaron la ropita y les pusieron otro nombre y ahí están. Que fue un poco lo que se trató de hacer también en México con los dioses, ¿no? Que había aquí. Se fusionaron los santos con esas deidades sin saber que ya venían fusionadas con otros dioses, pues, más viejos, ¿no? Y que de pronto empiezan a tener como encuentros. Pero la manera en la que nosotros trabajamos la, la divinidad en México, por ejemplo, en el México prehispánico, sí difiere mucho de cómo se trabajaba en el mundo helénico, porque finalmente para los griegos los dioses sí son seres humanos y la gente de aquí, pues los dioses son unas cosas que no son humanos, o sea, son energías, tienen víboras en la cara, no, o sea, tienen como otras cualidades. Y para los griegos era mucho más este tema de tú eres, eh, tú eres el Dios que quieres invocar, ¿no? Y que de alguna forma recupera también la Iglesia Católica o el cristianismo cuando dice estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? O sea, un poquito es como ese discurso. Entonces de ahí es donde, bueno, pues por eso podemos decir que es más católico el asunto, o sea, se podrían empalmar muchas cosas católicas Sí, relacionadas pues con lo griego. yo creo que el caso más popular, por ejemplo, de incorporación al cristianismo es Dionisio, que es un avatar de Cristo. En realidad comparten muchos atributos. O sea, ambos mueren, resucitan, están vinculados al vino, están vinculados a los peces, están vinculados ¿cómo se dice? A la numerología, ¿no? En torno a la figura del Cristo, ¿no? Cristo está con sus 12 apóstoles, Dionisio es el 13º dios de 12 dioses olímpicos, entonces también es hijo de una virgen, ¿no? También es bautizado, en realidad Dionisio es ahogado para poder renacer como un dios. Y es exactamente el mismo mito que cuando Cristo es bautizado por Juan Bautista, ¿no? Entonces, hay, de hecho, teorías que dicen que Dionisio es la manera en la que el culto dionisiaco sobrevivió fue a través de incorporarlo al culto cristiano, ¿no? Y ahí pues se sacrificaron ciertas cosas, pues, porque a final de cuentas Dionisio era un dios muy festivo, ¿no? O sea, tenía que ver con el éxtasis, tenía que ver con tal. Pero ahora como que el éxtasis se buscaba a través de las revelaciones, de otro tipo de contacto con Dios, que no necesariamente era a través de la fiesta, pues porque todo ya se había salido un poco de control en Roma, entonces pues había que poner ahí nuevas reglas. Pero pues hasta ese nivel es que ha llegado justo como el mundo griego a nuestros días, o sea, no escapamos, o sea, está ahí todo el tiempo. El mismo teatro, ¿no? El teatro que ahora es como un acto de entretenimiento, inicialmente era un ritual religioso, y entonces las cosas que se narraban en el teatro requerían de cierta disciplina de montaje, ¿no? Y de estructura para que la gente que asistía a ver esas representaciones tuviera revelaciones personales, ¿no? De nuevo se contaban historias, como lo hace un sacerdote en la iglesia cuando te cuenta la parábola del no sé qué, solo que en ese momento pues eran actores y así. Y al final de cuentas también la gente en el teatro bebía vino y eso le daba acceso a un contacto con la divinidad, que no es otra cosa que uno mismo, para abrir sus sentidos y estar en un espacio de vulnerabilidad que te permita recibir mensajes y poder tener reflexiones más importantes, ¿no? Que las que puedes tener en el día a día. Claro, pues qué importante precisamente saber todo eso, pero pues la gente no lo toma desde ese aspecto, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pues otro de los mitos, como dicen, ¿no? Pues la magia es mala, la magia es satánica. No, o sea, son cosas que vivimos al día, ¿no? Lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Sí, y además todo es consecuencia, o sea, no podemos quitarle la visión moralista, ¿no? O satánica, ¿no? Que también podría, en donde podría encasillarse la magia griega, porque finalmente, pues también el cristianismo
y el catolicismo y el islamismo retomaron figuras de esas mitologías para poder hacer una contrapropuesta ideológica y filosófica. Y entonces, pues los malos terminan siendo los de antes, ¿no? Entonces es como en el momento en el que surgió la iglesia satánica, ¿no? O sea, para la iglesia satánica los malos son los cristianos. Entonces, y viceversa, ¿no? O sea, pero primero hubo cristianos y luego hubo satánicos, ¿no? Mismo caso, primero hubo griegos, luego hubo cristianos. Y así podemos ir justo como pasando de una a otra cosa. Pero ahora pues ya estamos como muy cercanos a la información, estamos a un clic de encontrar información y eso pues nos ayuda a tener como pues visiones más abiertas, ¿no? Respecto a eso. Siempre también yo les digo a mis alumnos, no vamos a trabajar magia griega desde el punto de vista religioso. O sea, podríamos, ¿no? Podríamos decir, ay, por favor, Zeus, que me den este contrato de trabajo y tal. Pero, ¿cuál sería la diferencia con pedírselo a Zeus o pedírselo a San Francisco de Asís, ¿no? O sea, tu práctica realmente no está teniendo una reflexión, solo estás replicando en un formato distinto y ya. Entonces lo Ok, importante es siempre como tratar de mantener una estructura que te permita a ti alcanzar espacios de realización personal. Y desde ese lugar la magia griega se vuelve, te digo, compleja, porque lo primero que necesitas es empaparte de información. La manera en la que los griegos conciben el mundo es matemática. Entonces, si tú no te llevas bien con las matemáticas, si no le entras a la numerología, si no le entras a la geometría, si no le entras a la astrología, no, o sea, todas esas cosas, te va a costar muchísimo trabajo entrar. Pero, pues claro. al final de cuentas también es atractivo. O sea, el horóscopo que nosotros ahora asumimos como griego, que en realidad es persa, tiene ya un formato que está trabajado a partir de la colonización griega, pero pues es puro cálculo. Interpretar una carta natal estaría dentro del trabajo de la magia griega y requiere de mucho tiempo de estudio, ¿no? Entonces es como, por eso digo que como que nunca acabas, porque tú podrías estar estudiando astrología o puedes estudiar geometría sagrada o numerología o oráculos griegos o herbolaria griega o así. Hay un gran abanico de posibilidades y en realidad lo que requieres es como de enfoque, ¿no? Para saber por dónde vas a empezar. Claro. Precisamente ahora que nos estabas hablando de esto, del que la astrología también tiene mucho que ver con la parte griega. ¿Cómo es que se une, ¿no? ¿Cómo es? O sea, porque Pues pues, básicamente muchos me quieren, o más bien van y te dicen, pues, yo soy tal signo, pero pues quiero saber mi personalidad y demás, o que me interpreten cómo va a ser mi vida, ¿no? ¿Cómo es que fluye esto? es como un viaje largo, porque de entrada, dentro de la magia griega, algo que requieres de estudiar son los 12 trabajos de Heracles, ¿no? Que en el mundo latino es conocido como Hércules. Y Hércules es un personaje que, que no es como el que nos presenta Disney, ¿no? O sea, hace cosas muy atroces, vive aventuras muy locochonas, ¿no? Tiene no sé cuántos amantes y amantas, entonces es como puede tener su propio volumen de estudio, ¿no? Hércules. Y para que Hércules logre expiar como sus pecados, se le ponen 12 pruebas. Prácticamente lo que sucede ahí es que Hércules se vuelve la representación del alma del ser humano. Entonces, cada prueba que él va teniendo transita distintos planos de trabajo espiritual, es decir, mental, intelectual, emocional, material. Y esos, digamos que es como ir pasando, como en Mario Bros, ¿no? Un mundo y luego otro mundo y luego otro mundo y luego otro mundo, hasta que tu Ujú. alma se depura a tal grado que logra trascender y entonces incorporarse de nuevo al Olimpo, ¿no? A la divinidad. Es cuando puede tener acceso de nuevo a la ambrosía y entonces ya sublimarse como
ya no como un ser humano, sino como un dios, ¿no? Y entonces representa además la fortaleza, es el guerrero, es etcétera. Y la astrología funciona desde ese lugar. O sea, nosotros estamos acostumbrados a vivirla desde el horóscopo y el horóscopo es así el 0.0000001% de la astrología. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar astrología, tenemos que entender que no somos un signo zodiacal, ¿no? Somos un alma que nace en un espacio de tiempo regido por un signo zodiacal y que además tiene un impacto de la luna, que es un satélite que está ahí rondando, y que además la hora en la que nosotros nacimos también tiene otro impacto, y la alineación que estos tengan con los planetas desde el punto de vista en donde nos encontramos nosotros, tendrán otro impacto en nuestra vida y así. Y entonces es cuando empiezan las matemáticas a hacernos la gatada, porque tenemos que estar justo como hilando cabos hasta poder encontrar pautas muy precisas que no determinan nuestro destino, sino que se vuelven un mapa por el cual nosotros podemos empezar a tener claves muy concretas de lo que tenemos que trabajar en nuestro día a día y entonces poder tener un desarrollo espiritual. Entonces la astrología es solamente una de las herramientas que podemos tener dentro de magia griega para tener un desarrollo espiritual más pleno, ¿no? O más productivo. Pero puedo no elegir astrología, puedo elegir geometría sagrada, ¿no? Numerología, el trabajo con los oráculos. Y todo implica información, ¿no? Aprender información. O sea, todo el tiempo es conocimiento, conocimiento, conocimiento y eventualmente transformar este conocimiento en sabiduría, que ese es el camino que tendría que tener cada practicante, ¿no? Cada maga, cada mago, que sacerdote o sacerdotisa que esté dentro de la magia y ahí está. La práctica ritual es otro tema, ¿no? La práctica ritual es una manera de asentar justo como dentro de un espacio sagrado, ¿no? Con convenciones muy específicas, el trabajo que tiene que ver con los mitos, ¿no? O sea, también con esos procesos. Pero sí es como sí es mucha chamba, pues, o sea, es como que lo puedes, como que puedes cursar magia griega 3 veces y estoy seguro que las 3 veces vas a encontrar cosas distintas, ¿no? Porque tu atención va a estar en distintos lugares. Sí, sí, dependiendo de lo que vayas descubriendo, ¿no? O sea, como que te vas enfocando en diferentes cosas. Como dices, es un mundo. No es nada más ponerte en el TikTok y decir, ay, hoy voy a invocar a el Dios para que me traiga la lluvia. Sí, es que eso es un vicio que tenemos porque de ahí venimos, ¿no? O sea, al final de cuentas, nos guste o no, todos recibimos la gran mayoría en este país, recibimos educación católica o cristiana. Entonces, la manera en la que nosotros tenemos o acostumbramos a buscar un contacto con lo divino viene de esas prácticas. Y entonces es muy común que te vendan una vela para el amor, ¿no? Y entonces tú prendas tu vela para el amor y pidas, ¿no? Tu cosa del amor. Pues porque estamos como con un chip en el que el trabajo devocional es primordial para poder llevar a cabo la magia, ¿no? Pero pues la magia no es otra cosa que el ejercicio consciente de nuestra voluntad. Entonces, si yo deposito mi voluntad en una deidad que nunca he visto, que nunca se me ha puesto enfrente, que nunca me ha tocado a la puerta y me ha dicho, hola, soy Artemisa, ¿cómo estás? O sea, es como, para mí es absurdo, ¿no? O sea, las herramientas las tengo yo. Entonces, yo soy capaz de ejercitar los arquetipos que yo necesite para poder salir adelante. Perfecto. Es más usar precisamente, como dices, esos arquetipos para tener contacto, ¿no? No es nada más porque tú quieres y ya, ¿no? O sea, Sí, no, hay que no primero es... hacer como que esa conciencia de saber qué es lo que realmente quieres o lo que necesitas para trabajarlo en ti y con eso pues poder proyectarlo. Como dices, la magia es eso, la proyección, ¿no? Sí, por eso la magia siempre es como
Bueno, es que hay magia cercana a la espiritualidad y también hay magia cercana a la religiosidad, ¿no? Y de pronto, o sea, de pronto lo religioso también me parece que es necesario en ocasiones, porque precisamente es como la palabra lo dice, ¿no? Es como religare, o sea, une, une a la gente, la congrega, genera una comunidad. El tema es institucionalizar la religión. O sea, yo creo que ahí es en donde ya la puerca torció el rabo y no, o sea, al institucionalizarla y empezar a generar figuras de poder, ¿no? O de autoridad que le digan a la gente qué es lo que tienen que hacer, ahí es en donde empieza justo como a falsear todo. Claro. Y bueno, precisamente, bueno, nos puedes tú hablar cómo es que pues tú te adentraste en este mundo, dentro de tu experiencia. Cuéntanos cómo fue que pudiste llegar justamente a esta Pues área. yo empecé justo trabajando Wicca, ¿no? Entonces, yo, pues ya hace muchos años, decidí que yo tenía que ser pagano, ¿no? O sea, que no, que tenía que extirparme de esta sociedad católica cristiana que a mí realmente no me estaba aportando ningún desarrollo espiritual. En ese entonces yo no lo asumía así, ¿no? O sea, ahora lo hago consciente y lo digo así. Pero en ese entonces era como un llamado de aquí no es. O sea, yo sabía que ahí no era. Y eventualmente estudiando Wicca, luego terminé estudiando Tarot y luego terminé estudiando Cábala y luego pues fui practicante ya como de ejercicios rituales y cosas así y tal. Pero hay una práctica muy común que yo creo que ninguna religión se escapa de esas cosas, que es la de buscar afinidad con ciertas divinidades. Y entonces en el buscar afinidad con las diversas divinidades que hay en todos los panteones, yo inicialmente quería trabajar con Cernunnos, que es un dios celta, de la fertilidad, ¿no? Del inframundo, etcétera. Y y soy muy fan, de hecho, soy muy fan de Cernunnos todavía. Pero pues como que había cosas que no terminaban de empatar conmigo. O sea, como que decía, sí me atrae mucho esta energía, me gusta este arquetipo, pero no termino de verme ahí, ¿no? Y entonces investigando, yo encontré las similitudes que había entre Cernunnos y Shiva, que está en la India, y que además es a través de dos representaciones que son casi idénticas de estos dos dioses. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo es que esto llegó al otro lado del mundo? ¿No? O sea, porque además yo estaba seguro que esa imagen primero surgió en la India, porque es un pueblo mucho más ancestral que el pueblo celta, ¿no? Entonces dije, ¿en qué momento sucedió esta migración que hizo que Kernuno se instalara acá con estas mismas características, ¿no? Y en esa investigación me topé con Dionisio, porque Dionisio es un dios que habita en Medio Oriente. Entonces está justo en medio de esos dos. Y también comparte muchos atributos entre Shiva y Cernunnos. Y ahí yo dije, esto está chistoso porque pues como que sí, como que ni el de, o sea, el oriental me gusta porque es exótico y así, pero es demasiado devocional para mí, ¿no? O sea, es como extremadamente religioso. No estaba yo como en ese mood, como para irme a prácticas védicas, budistas o lo que sea. Y lo otro, como que no terminaba de brindarme lo suficiente. Entonces, pues me quedé investigando Dionisio. Y en eso, pues también estuve investigando las consortes que vivían con estos dos dioses. Y entonces reconocí que la constante eran las diosas del amor, la belleza y la fertilidad. Y cuando busqué con quién pues había casado Dionisio en algún momento de la mitología, apareció Afrodita. Y entonces Afrodita fue como que me agarró y me dijo, tú eres de aquí y lo sabes, ¿no? Y entonces yo empecé a investigar y me clavé hasta que me reclamó. O sea, literalmente hizo a un lado a Cernunnos, hizo a un lado a Shiva, a Dionisio le dijo, al rato venimos por ti. Y entonces yo empecé a trabajar con Afrodita. Y Afrodita es una diosa que no necesariamente tiene un culto griego, es mucho más cercano
a lo persa, a lo egipcio, ¿no? Es como de tradición medio oriental. Pero eso a mí me permitió empezar a hilar justo como todo el trabajo de la mitología y a que todo este bagaje que yo tenía ya de cábala, de tarot, ¿no? De mitología celta y tal, se asentara de tal manera que eventualmente encontré un sistema de trabajo para la práctica de la magia griega. Y entonces me senté a escribirlo, ¿no? O sea, yo dije, esto tiene que tener pies y cabeza. O sea, ¿cuál es la escuela pitagórica de la que están hablando aquí? Y me puse a leer y entonces empecé a entender, ¿no? Cómo era el génesis griego desde la práctica espiritual, más allá de los relatos, más allá de los cuentos, la literatura y así. Y entonces empecé a desarrollar una estructura pues realmente creo que al menos en nuestro país, somos la única escuela que ha estado trabajando en instalar una práctica espiritual basada justo como en la espiritualidad griega, ¿no? O sea, hay personas que buscan trabajar el reconstruccionismo como lo hacen en Grecia o incluso en Estados Unidos, que también hay grupos que hacen ese tipo de trabajo, pero nosotros, al tener esta formación en magia ceremonial y en brujería, hemos encontrado la manera de tener como una estructura propia, un estilo propio de ese trabajo. Y a mí me parece que ha tenido grandes resultados, pues porque al final la escuela se ha nutrido de muchas personas que se han acercado y que han obtenido respuestas a través de este tipo de trabajo, ¿no? Y que sigue en desarrollo y que sigue en prueba y error y que eventualmente esperemos trascienda al punto en el que alguien diga, ah, sí, esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? Sin querer. Pero pues básicamente es eso. O sea, yo no podría decir que estamos haciendo un trabajo antropológico o fiel a lo que los griegos estarían haciendo, pero tomamos justo como de todas las herramientas posibles que hemos podido recabar para poder aplicarlas en nuestro día a día y entonces poder generar un trabajo pues espiritual. Bien, bien lo dices, ¿no? Es un trabajo de día a día, ¿no? Que te ayuda en tu vida personal, en este caso, como decimos, nuestra vida mundana, que también ayuda mucho este proceso, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Y bueno, cuéntanos qué tan difícil ha sido precisamente el realizar todo este trabajo, que pues ya son varios años. Sí, pues yo creo que ya llevamos casi 10 años tal vez, ¿no? Ya en este trabajo, justo como de magia griega. Y pues ha sido difícil en tanto que cuando nosotros pensábamos que tal vez las historias nos iban a estar contando todo sobre los dioses, nos dimos cuenta que en realidad eh, solo es la puerta, ¿no? O sea que hay como muchas cosas que transitar a partir de los mitos. Y yo sí creo que los mitos son la manera en la que los griegos este, hicieron como de, todo esto te puede pasar, tú sabes si vas a transitar por ese lugar, ¿no? Y lo más difícil ha sido como adaptarlo a nuestro propio contexto, pero afortunadamente ha habido mucha gente interesada en los mitos griegos en todas las disciplinas que ha logrado justo como traducirlo en distintas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho los libros de Shinoda Bolen, por ejemplo, que habla justo como de las diosas de cada mujer, los dioses de cada hombre, porque nos brinda de manera muy clara y muy concreta cómo es que trabajan los arquetipos en nosotros a partir de la psicología de la escuela junguiana, ¿no? Que es muy cercana a todos los temas holísticos y estas cosas. Lo otro es que, pues dentro del trabajo, nosotros estamos acostumbrados a escribir los rituales. Entonces, hacerte responsable del mensaje que buscas generar para una comunidad es muy complejo, porque pues de pronto tú puedes creer que estás eligiendo el tema más importante y
y no a todo el mundo le sienta bien, ¿no? O sea, todo el mundo trae como historias distintas y así, y se vuelve un asunto como de rompecabezas, ¿no? De todo el tiempo estar como tratando de armar. Pero creo que ya hablando en términos, así en dificultómetro, lo más difícil, creo que es comprometerte en transitarlo, porque lo puedes tener como un conocimiento, te puedes saber los mitos, te puedes saber la estructura, ¿no? De la tetraquis, te puedes saber las figuras de la geometría sagrada, te puedes aprender un oráculo, pero comprometerte a ser congruente con todas estas cosas que tienen que ver con filosofía, eso sería lo más difícil. Hay 3 niveles de trabajo en la magia griega. Una es la pitagórica, la otra es la leucina y la otra es la órfica. Yo creo que nuestra escuela apenas está intentando pasar al segundo nivel o el segundo grado de trabajo, ¿no? Es decir, ya conocemos la estructura, ya conocemos los mitos, ya conocemos los arquetipos, ya sabemos cómo trabajan, ya sabemos cómo narrarlos. Lo que sigue es cómo los vamos a transitar, qué impacto tiene eso en nuestra vida, cuáles son las revelaciones que todo esto me genera y que me permite ser un mejor ser humano. Y el último grado, que sería lo órfico, yo creo que ya no, ya ni siquiera te lo podría estar yo contando en una entrevista. O sea, yo estaría entregado a mi ejercicio espiritual en un cuartito, ahí en algún lugar del mundo, sin la necesidad de que nadie sepa cuál es mi práctica, cuál es, ¿no? O sea, solo estoy comprometido con lo que a mí me corresponde y ya, ¿no? O sea, es como, que es lo que yo creo que podríamos alcanzar todo el mundo como brujas o como magos en la vejez, ¿no? O es lo que se espera, pues, que eventualmente lleguen adeptos o lleguen estudiantes a decirte, oye, cuéntame tú cómo era esto de la magia griega, pues ya le dices, ah, bueno, o sea, te vuelves ya, pues, una especie de guía, ¿no? Pero no como con una figura de autoridad así o un cargo público y así. O sea, el último nivel del trabajo griego tendría que ser el desapego total y entrega a tu proceso espiritual ya. O sea, porque te estás despidiendo, ¿no? O sea, ya vámonos de aquí. Claro, claro. Pero sí, es como dices, para eso pues falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Bueno, yo en mi caso me consideraría en pañales para hacer de ese tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, y eso que lleva años. No podemos decir como que en tanto tiempo voy a terminar esto y voy a hacer el otro. O sea, creo que es de cada quien cómo lleva el proceso, ¿no? Sí, porque además ponerle una vigencia es limitar el trabajo personal. Y al final, pues no sé, o sea, recientemente yo di un taller de Afrodita, que era Afrodita alquímica, y solo era para trabajar magia griega con Afrodita, ¿no? Duramos 3 meses trabajando con eso. Y por supuesto el trabajo pues terminó, pero pues para algunas tal vez empezaba, para algunas estaba como ayudándoles a transitar la mitad del camino que ya llevaban, para algunas les mostró una ventana para decir, híjole, realmente no es Afrodita, sino es Lashmi, ¿no? Y entonces tengo que irme a buscar otra tradición, a buscar otra escuela, a buscar... Entonces, cuando surgen justo como este tipo de cosas en las que a mí me prometen convertirme en un sacerdote de magia griega en 3 meses, yo digo, ajá, bueno, en la teoría, pero en la práctica ni de chiste, ¿no? O sea, es así. Y desde ese lugar, pues creo que nuestra escuela es muy maternal en ese sentido, porque tampoco te empuja, te exige, ¿no? O sea, cada quien va al ritmo que quiere y trabaja lo que quiere trabajar, ¿no? Y un poco tienes muchos referentes, ¿no? De la misma comunidad en la que empiezas a ver, ¿no? Qué tan atrás estás quedándote o qué tan adelante vas, ¿no? Y estas cosas. Claro, y eso mismo te incita o te lleva a que tú también te comprometas y hagas el trabajo, ¿no? Mm. Es como, no me quiero quedar también atrás, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, de por alguna supuesto. manera crea competencia, pero está bien porque pues se pueden ir acompañando, ¿no? Ajá, sí, es inevitable el ejercicio de comparación.
Y entonces a partir de la comparación también empiezas a tener como muchas pautas claras de lo que necesitas trabajar o el resultado que está teniendo tu hermana, ¿no? O tu hermano en tu comunidad. Y entonces dices, ah, claro, o sea, ya vi que está trabajando de tal manera, eso me puede funcionar, ¿no? Ajá. Y bueno, háblanos también acerca de precisamente, todo ese trabajo que se hace de manera individual, pero de igual manera afecta al colectivo, al grupo. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, hay que hablar de que la magia, al manifestarse en un trabajo comunitario, lo que va a hacer es generar una mente colectiva, ¿no? O sea, hay una cantidad de personas que se congrega con un objetivo específico que dentro de magia nosotros llamamos el propósito y que se tiene que enunciar en voz alta, porque a final de cuentas eso es información relevante para todos. O sea, todos tienen que saber para qué se están reuniendo. Entonces, una vez que se conoce el propósito, todas las mentes que están ahí reunidas, todos los corazones, todos los cuerpos, pueden estar sintonizados en el mismo canal. Y entonces trabajar desde el lugar en donde están para el bien común, ¿no? Entonces yo sé que, no sé, si el propósito es buscar ambientes de paz, ¿no? De sororidad, de resiliencia, de tal. Todos lo necesitaremos en mayor o menor medida, pero generalmente dentro del ritual lo que yo hago es igualarme a nivel energético a todos los demás para que eso pase a donde tenga que llegar. Y entonces la mente colectiva lo que hace es identificar, ¿no? Así de, ah, aquí hay un número de personas pensando y sintiendo específicamente para esto. Esto es lo que tendría que replicarse hacia ellos mismos, ¿no? Pues a lo mejor yo lo necesito un poquito menos que tú dentro de ese día del trabajo ritual, pero al final de cuentas no me viene mal, ¿no? O sea, yo voy a compensar lo que a mi compañero o a mi hermana o mi pareja, lo que sea que esté ahí, este, necesita. Desde ese lugar, nuestra escuela siempre ha fungido como una escuela de servicio, ¿no? Hay escuelas que tienen otro tipo de trabajo, que está más vinculado como al ejercicio del poder, al empoderamiento, ¿no? ¿Cómo se llama? A la regeneración de la personalidad, qué sé yo, ¿no? Como muchas cosas que no necesariamente exigen esta comunión entre miembros. Y nosotros sí procuramos acompañarnos, ¿no? O sea, todo el tiempo estar como cerca, escucharnos, entendernos, tener apreciaciones lo más objetivo que se pueda, ¿no? Ejercicios de equidad, que es muy difícil, ¿no? En estos tiempos cada vez más, ¿no? O sea, es como muchos sistemas que tenemos implantados y hay que estar todo el tiempo reflexionando, ¿no? Al día de hoy, lo explicaba yo hace apenas unos días en un trabajo ritual que teníamos, enunciaba que somos una escuela que además está en un proceso de deconstrucción, ¿no? O sea, estamos abiertas y abiertos a entender, ¿no? Los contextos que nos están habitando en este momento y que son puntos de reflexión importantes para que cualquier espacio en donde se pueda desarrollar alguien a nivel espiritual sea un espacio seguro, sea un espacio de contención y sea un espacio incluyente, ¿no? Entonces, desde ese lugar, nosotros estamos abiertos a recibir a cualquier persona, ¿no? En cualquier condición. Claro. Sí, porque antes se hablaba que, bueno, era todo súper hermético y nadie tenía que enterarse de las cosas, de lo que hacías y todo. Ahora, bueno, ya se ha abierto esta parte, ¿no? Para que Sí, todo que lo necesite llegue. sí, o sea, creo que cada vez somos menos ocultistas, ¿no? O sea, nos nombramos ocultistas porque nuestro trabajo sigue siendo hermético, no tenemos templos como las iglesias, como las salas estas donde se congregan, ¿no? Algunas disciplinas religiosas, pero a final de cuentas, sí, está todo mucho más accesible. Siguen existiendo prejuicios, que creo que eso es lo que limita un poco como el acceso a esto, pero no es que sea imposible, o sea, ya casi que puedes buscar en Google escuela de misterios, escuela de brujería, y te saldrá, ¿no? Alguna, o sea, ya es como Hay de muchas ya. muy, muy fácil acceso.
Sí, claro. Y obviamente, pues dependiendo de lo que estás buscando, pues también será lo que te llegue, ¿no? Lo que encontrarás. ¿Sí? Como dices, hay quienes solamente se dedican a la práctica del poder, hay nosotros que somos en servicio, pues bueno, ya cada quien tendrá esa decisión, ¿no? Para ingresar a la que le lata. Ajá, vas encontrando tu tribu. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, ya casi estamos por cerrar. Háblanos acerca de esta, tenemos aquí tus redes, precisamente en Instagram, en TikTok, y pues de este trabajo, justamente, ¿no? Nos estás hablando sobre todo esto de la magia griega, de la escuela griega, y bueno, también tienes por ahí tu podcast, Conexiones Mágicas, en Ah, Spotify. sí, también. Pues Pues sí, en redes realmente solo tengo dos, que son Laberinto de Ariadna, @Laberinto de Ariadna en Instagram y en TikTok. Ambas están como Laberinto de Ariadna. Y de pronto ahí yo subo como post o reels que tienen que ver con las celebraciones que hacemos dentro de nuestra comunidad pagana, no necesariamente de magia griega, ¿no? También van cosas ahí celtas, también de pronto van ahí como reflexiones o cosas así. No están, o sea, no esperen encontrar así muchísimo contenido, porque tampoco es que yo esté dedicado a la creación de contenido, ¿no? En ese perfil, pero sí comparto ahí de pronto fechas de cursos como de tarot, de astrología. De magia griega casi no abro talleres porque prácticamente es cuando la gente me los solicita, ¿no? Para que yo pueda abrir como un grupo. Precisamente porque el perfil no es como de escuelita, así de, y aquí encuentras esto y esto y esto, ¿no? Y prefiero, justo, o sea, prefiero que la gente llegue y toque la puerta y diga, oye, a mí me interesa mucho esto, ¿de qué va? Y entonces ya decir, bueno, pues te puedo dar clases, el curso básico es de 3 meses y consiste en esto, cuesta tanto, tanto, y además pues venir a hacer prácticas rituales con nosotros, ¿no? En la comunidad. Claro. Pero eso es cosa como de que se comuniquen y ahí me pongan como inquietud, ¿no? Así de me interesa el trabajo de la magia griega. Y por otro lado tengo el podcast que se llama Conexiones Mágicas, que está en Spotify. Hay algunos episodios en Apple Music, no lo he actualizado en Apple Music, pero en Spotify sí está al día. Y de lo que va ese podcast es como de hablar de temas en torno a la espiritualidad para desmitificar algunos o ubicarlos como en contextos muy, muy cotidianos, ¿no? Porque mi premisa es que la espiritualidad está al alcance de todos, no requiere justo como de un filtro así súper exhaustivo. Es muy probable que nosotros estamos teniendo ejercicios espirituales, pero no los asumimos porque creemos que todo tiene que ver con lo religioso y entrevisto como a las personas que me son muy cercanas, amigos, familiares. Apenas estoy empezando a entrevistar personas que están un poquito como en un nivel más, ¿no? Que no conozco, pero que sé que pueden aportar algo interesante al podcast. Y son capítulos muy cortos, según yo, muy llevaderos. Están acompañados ahí como de pronto de musiquilla, que les puede dar como un ambiente más cercano, ¿no? O cliché, si quieren verlo así también. Y pues se pueden suscribir y también ahí dejarnos los comentarios, ¿no? Todos los episodios tienen la posibilidad de que tú escribas ahí qué te pareció o que pongas una pregunta sobre algo que te gustaría de lo que tratemos ahí mismo en el podcast. Perfecto, pues vayan todos allá para escuchar pues los capítulos que ya están y los que vienen, porque la verdad son muy interesantes. Sí. Te agradezco muchísimo, la verdad es que es un tema tan extenso que nos llevaríamos horas y horas platicando, pero bueno, esperemos que la gente le haya gustado y que bueno, con este granito de arena que nosotros podemos precisamente darles, pues tengan un panorama diferente sobre esto que es la magia griega y pues que se acerquen también contigo. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues gracias, muchas gracias, Siddhartha. Nos estamos viendo en una próxima entrevista. Amiga Conexión Astral, gracias por acompañarnos en esta tarde-noche. Y bueno, nos vemos el próximo jueves con una entrevista más. Que tengan muy bonita noche. Hasta luego.